A todas y a todos. Si les parece bien, vamos a ir avanzando. Todavía tenemos 2 mesas que nos parecen de sumo interés, así que, bueno, pues vamos a empezar si están de acuerdo. ¿Listas? Listos. Bueno, sí. Es que quiero que me silencie. Bueno, pues formalmente empezamos con los trabajos del segundo panel de especialistas a propósito del tema que nos convoca hoy, género y justicia social. Con este propósito, en esta segunda mesa haremos un recorrido brevísimo, como el tiempo nos los permita, desde luego, a propósito de los grandes desafíos que advertimos con algunas personas especialistas juzgadoras de otros países que nos vienen a compartir precisamente sus experiencias, los desafíos que ellas advierten desde sus países. Nos acompaña también el magistrado Faustino del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada Emilia Molina de la Puente. Ella es, además de presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, pues una enorme aliada para estos temas. Entonces, si les parece bien, vamos a empezar en lo que sigue llegando las demás personas, por una cuestión donde el magistrado Faustino nos ha hecho de verdad el favor de acompañarnos, porque está ahora mismo en una encomienda oficial y tiene que viajar después de darnos su participación. Vamos a empezar con él y él me pide disculparles, hacerles extensiva la disculpa porque se tendrá que retirar en cuanto termine con su participación. Entonces, la dinámica que vamos a seguir con el propósito de respetar los tiempos serán participaciones de máximo 10 minutos, en donde a los 8 minutos yo pasaré una tarjeta donde haré saber a las y al ponente que les restan 2 minutos, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para poder cerrar la idea que están exponiendo y entonces no cortar de tajo su participación. Les rogamos en la medida de lo posible, bueno, pues ajustarnos a estos temas de los tiempos. Sabemos que de repente es complicado porque hay mucho que queremos compartir con las audiencias y hay, bueno, quienes tenemos mucho interés en escucharles, pero bueno, pues eso puede ser útil con el propósito de llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, siendo así, vamos a empezar con la participación del magistrado José Faustino Arango Escamés. Él es actualmente magistrado del circuito y es visitador judicial A del Consejo de la Judicatura Federal. Es doctor en Derecho, con mención honorífica por la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Iberoamericana y cuenta con diversas especialidades. Se ha desempeñado, entre otras cosas, como juez de distrito y tiene más de 20 años de experiencia en el Poder Judicial de la Federación. Le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia. Gracias, magistrado. Muy buenas noches, ¿sí se escuchan? Sí. Bueno, reitero la disculpa que ya refirió la magistrada Julia, pero con mucho gusto me gustaría expresarles algunos aspectos en cuanto al tema que nos trae el día de hoy en la mesa. Primero que nada, aunque es un tanto de tiempo hacerlo, pero es importante agradecer a la JUFED, a la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, sus organizadores. El año pasado en este evento también me tocó participar y creo que ha sido un éxito tanto el año pasado como este. Agradezco también a la UNAM por la sede, desde luego a los asistentes, que es lo más importante para nosotros, y también desde luego al panel que me honra en gente que no conocía, algunas juzgadoras de otros países, y eso siempre es bueno para tener un ámbito internacional en los debates y en los comentarios. Creo que por el tiempo que es corto en cada participación, me gustaría, más allá de hablar de qué es equidad de género, perspectiva de género, que además muchos de los que estamos aquí manejamos eso todos los días, me gustaría hacer algunas reflexiones, insisto, por el corto tiempo, que puedan servir como para tener un análisis reflexivo sobre el tema
que tenga que ver con la vinculación, creo yo, que hay entre la equidad de género o el género y la justicia social. Creo que el vínculo es muy importante porque si algo tenemos nosotros como juzgadores y juzgadoras federales o de cualquier índole, es la vocación de hacer el servicio público, pero no solo así, sino también vincularlo con que se aterrice y materialice una justicia social. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos como jueces y juezas un compromiso, una función social que realizar. No solo es sacar asuntos o solo cumplir con una cuota administrativa estadística, sino también es un tema de compromiso social. Finalmente estamos y nos debemos a la sociedad y en ese sentido creo que hay un compromiso completo hacia la ciudadanía. Ahora, el género, para hablar en principio digamos, acercamiento, no es tanto un tema de sexo ni sexual, sino un tema de otros tipos que no daría tiempo de hablar aquí, pero sí quiero dejar sentado que inciden muchas facetas del ser humano, más allá inclusive de los derechos humanos. Creo también en este punto del género que antes no se hubiera pensado los avances que se han logrado en la actualidad, no solo en el tema de igualdad de género entre hombres y mujeres, sino de otro tipo, y en general de cualquier situación de preferencia que se tenga. Actualmente ya es una realidad y se viene trabajando cotidianamente. Anteriormente creo que ni siquiera se hubiera pensado que podríamos llegar a esto. Ahora afortunadamente se tiene una apertura mucho más amplia y creo que aquí se ha logrado también aterrizar estos temas con el juzgar con perspectiva de género, que es lo que aterriza ya en los asuntos, en el ámbito jurisdiccional, lo que podemos lograr como justicia social. Siempre he sostenido que los tribunales y juzgados precisamente somos de justicia y no de legalidad. Las denominaciones propias de las cortes del mundo, como la mexicana, no es Suprema Corte de Legalidad de la Nación, sino Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Los tribunales superiores de entidades federativas en diversos países son tribunales superiores de justicia y no de legalidad. En esa medida creo que el vínculo entre hacer justicia social no puede desligarse del tema, entre muchos otros, del tema de la equidad y la perspectiva de género. Sentado este punto, quisiera señalar también que no puede haber justicia social si no hay una equidad de género o una perspectiva en el juzgar en este sentido. Tampoco creo que pueda haber una perspectiva de género sin un convencimiento de que debemos de hacer justicia social en los casos. Un tema que quisiera referir es en concreto en el tema de las mujeres, porque creo que ha venido también trabajándose mucho en el tema de hablar de la protección hacia las mujeres en concreto, y recientemente el Consejo de la Judicatura Federal e incluso la Escuela Federal de Formación Judicial a través del propio Consejo publicó apenas en agosto de 2023 un texto muy interesante e importante, creo yo, que habla sobre lo que tiene que ver sobre justicia con perspectiva de mujeres criminalizadas. Creo yo que los estereotipos preconcebidos que tenemos, los roles que se juegan en la sociedad y, digamos, la discriminación que puede haber tácita, aún está presente en el tema de la mujer. Y creo que aunque se ha avanzado mucho, y sobre todo en las resoluciones, en la forma de resolver, en la forma de impartir justicia, no llegamos a un final todavía del 100% en este tema. Me parece también que debemos de pensar en el tema de las mujeres como justicia social para la mujer como tal, no solo en derechos humanos, olvidémonos solamente que es un ser humano, sino en el tema de mujer, creo que hay varios aspectos que aún restringen o limitan su, digamos, actuar dentro de la sociedad y se ve reflejado en los asuntos que luego nos llegan y nos someten a consideración. No creo tampoco que sea un tema como muchas personas, creo yo a veces lo he comentado, que escucho y no me agrada, cuando dicen que es un tema de moda o un tema temporal el hablar de estos aspectos. Creo que debe de ser más allá de insertar en las sentencias forzosamente cuando a lo mejor no es aplicable temas de justicia social en cuanto a igualdad o equidad de género o perspectiva de género, creo que no se deben de insertar solo por insertarse o hablar en la sentencia solo por cumplir, digamos, un determinado espacio para decir algo de género en las resoluciones, sino creo que muchas veces sin hablar de ello, si tomamos decisiones que tengan que ver con esa perspectiva, al juzgar en el género podemos lograr entender que sí se está haciendo esa aplicación más allá de que se cite o no doctrinas o temas
de criterios internacionales, sino realmente ver los asuntos desde una perspectiva así. Esto lo digo porque en el tema de la criminalización de las mujeres, sobre todo, que tenemos que entender que hay desigualdades estructurales que aún siguen en la mujer y que debemos de tratar de erradicar. Hay estereotipos todavía de género, hay categorías sospechosas que limitan y restringen algunos aspectos de su ámbito, digamos, jurídico. No es lo mismo, o se piensa generalmente que la mujer en el ámbito penal, por ejemplo, generalmente tiene el rol de víctima, pero si algún momento, por alguna razón, es acusada y tiene el rol activo en el tema penal, se piensa, en mi opinión, que la presunción de inocencia va demeritándose porque socialmente se les preconcibe de una forma distinta y creo que eso tendría que ir cambiando. Por eso les recomendaba este libro que salió apenas en agosto, de la criminalización en cuanto a la perspectiva de las mujeres en cuanto al tema penal. Ahora, también considero en algunos temas o aspectos que debemos de quitarnos los estereotipos preconcebidos de roles sociales, que eso hacen que tal vez la justicia social no llegue de la misma forma a un hombre que a una mujer. Y lo quiero decir, y qué bueno que están aquí juzgadoras, mujeres de otros países, porque sería interesante ver también las experiencias de los países donde fungen en esos mismos aspectos. Como creo que el tiempo ya se me está quedando corto, quisiera solamente concluir que la vinculación con la justicia social y el tema del género es muy importante, pero es de primera necesidad reconocer que hay deficiencias estructurales y de roles y estereotipos preconcebidos, como señalé. Creo que es importante también tener que la protección amplia a las mujeres debe ser no solo en los derechos humanos o en otros temas, sino ya en el momento de dictar las resoluciones o el momento de tener casos específicos y concretos. Y pues finalmente, dado el tiempo que se me acaba, quisiera aprovechar el micrófono y la tribuna para hacer valer también, alzar la voz en lo que ahora nos están correspondiendo en los temas de independencia judicial, de autonomía, y creo que es importante utilizar todos los micrófonos y todos los foros que tengamos, más allá de las manifestaciones públicas y pacíficas, para hablar del tema de independencia judicial, y creo que si estamos unidos todos los que impartimos justicia o que somos servidores públicos judiciales, creo que sería muy difícil que nos lleguen a vencer o a derrotar o a mermar en nuestro criterio, en nuestra capacidad, en nuestra libertad y en nuestro arbitrio judicial. Por eso quisiera hacer valer este llamado y este reclamo de independencia judicial, aprovechando el foro y el micrófono. Agradezco a las del panel y a los asistentes y gracias por la invitación de nueva cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al magistrado Faustino, pero le agradecemos más que no hayamos tenido que usar la tarjeta, así que muchas gracias. Sí, bueno, pues ahora vamos a escuchar a la magistrada Elka Reyes Olivo. Ella es nacida en la República Dominicana, es jueza presidenta de la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas de la provincia de Santo Domingo, es presidenta de la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, forma parte del Consejo Directivo de la Federación Latinoamericana de Magistrados, la FLAM, y es miembro de la Subcomisión de Género de la provincia de Santo Domingo. Cuenta con un magíster en Derecho Procesal Penal por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y un magíster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales por la misma universidad. Le damos la bienvenida a la magistrada Elka y escuchamos con atención porque justo ella nos va a platicar qué están haciendo en República Dominicana, cómo es que han avanzado y algunos de los pendientes que a ella le parece que hay a propósito de estos temas. Recordemos que los temas de género son temas de derechos humanos, por una parte, y por otra parte, que no podemos hablar de justicia social que no nos incluyan. Toda justicia social tiene que incluir a todas las personas, por supuesto, a nosotras las mujeres como un grupo mayoritario, pero no solo a las mujeres, sino a todas y cada una de las personas que por alguna circunstancia pertenecen a alguna o más de las categorías sospechosas de las que hablamos. Bueno, pues le escuchamos con atención a la magistrada Elka. Muchas gracias, Julia, por la presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer
poder compartir con ustedes los avances y pendientes del sistema judicial de la República Dominicana en materia de género. Puede afirmarse que en el ámbito nacional, el 54.72% de la empleomanía del Poder Judicial es mujeres, son del sexo femenino. En la rama judicial, que está conformada por 763 jueces, de los cuales 463 somos mujeres, para un 62.31%, y solamente 280 hombres, para un 37.69%. La composición de nuestra Suprema Corte de Justicia permite que las mujeres participen y formen parte de ella solamente hace 26 años, a partir de 1997, pero siempre hemos estado en minoría. En la actualidad, solamente 4 mujeres son parte de esa alta corte, de un total de 16 jueces. En 3 periodos, solamente 12 mujeres han podido ser parte de la Suprema Corte de Justicia y nunca una mujer ha presidido esa alta corte. Más dramático resulta el cargo de ministro de Justicia o Procurador General de la República, como nosotros lo tenemos, en el cual hasta la fecha solamente 3 mujeres han ostentado esa posición. De su lado, el Tribunal Constitucional, compuesto por una matrícula de 13 jueces, solamente 3 mujeres forman parte de dicho tribunal, y el Tribunal Superior Electoral, conformado por 5 miembros, solamente 2 mujeres forman parte del mismo. Yo voy a mencionar alguna normativa internacional de la que la mayoría de los países hemos ratificado y forman parte, porque constituyen los antecedentes de lo que es nuestra política de género del Poder Judicial. Y voy a mencionar algunas de las internacionales para entonces señalarle cuáles son los aspectos de la nacional. Y dentro de ella tenemos de la internacional la Declaración Universal de los Derechos Humanos, evidentemente dentro de lo que es la igualdad, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación sobre la mujer, CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belén do Pará, la Convención Americana o Pacto de San José, y la Agenda 2030, cuyo objetivo quinto pretende lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y las niñas. Nosotros también, dentro de la ponencia que fue remitida, y ustedes la van a ver, ampliamos aspectos relevantes en cuanto a las declaraciones y encuentros y actividades de nuestras altas cortes, porque ellos asumen compromisos. Y aspectos relevantes en destacamos la reunión de presidentes, la 11ª reunión de presidentes de Corte Suprema del Istmo Centroamericano, porque ahí se decide por primera vez incorporar e institucionalizar la inclusión de perspectiva de género en la administración de justicia. También señalamos que es relevante los encuentros realizados por las magistradas de Corte Suprema de Justicia y Cortes Constitucionales de América Latina y el Caribe de una justicia de género, porque en ella se adoptó un plan de acción regional para promover la incorporación e institucionalización de la perspectiva de género en la administración de justicia. En sus 8 encuentros también decidieron y se inició, se diseñó y se puso en funcionamiento lo que es el Observatorio de Justicia y Género, que incluye una sistematización de la jurisprudencia y seguimiento de todos los acuerdos de esos encuentros. En lo nacional tenemos la Constitución en su artículo 39 y tenemos el Plan Estratégico Justicia 2024 de nuestro Poder Judicial, dentro de los cuales prevé en su primer eje una justicia inclusiva para todos y todas, y de esta forma busca garantizar la justicia inclusiva para los grupos vulnerables y una justicia que garantiza la dignidad de la persona. Y como tercer aspecto relevante en la normativa, tenemos la política de género del Poder Judicial, que está conformada por un conjunto de decisiones, objetivos y medidas, resoluciones adoptadas por el Poder Judicial Dominicano para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en lo socioeconómico, político y cultural. Para hacer posible esta materialización del derecho de igualdad y de conformidad a la política de género, el Poder Judicial ha desarrollado acciones en lo interno y a lo externo con miro de lograr esta equidad.
Y entre estas podemos decir que pueden distinguirse las normas administrativas como un primer grupo que incluye las aprobaciones y publicaciones de normas como el reglamento de aplicación de la política de género, el protocolo de actuación contra violencia, discriminación y acoso dentro del Poder Judicial, buenas prácticas para fortalecer la incorporación de perspectiva de género en las decisiones judiciales de la República Dominicana, el manual de comunicación de perspectiva de género, manual de estilo igualitario, manual operativo del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial Dominicano, entre otros. Cabe mencionar, además, que como un segundo aspecto, la implementación de políticas de igualdad para la evaluación para los puestos laborales, la existencia de licencia de maternidad y de paternidad, así como la creación de salas de lactancia en las instalaciones judiciales. En tanto que las acciones externas pueden mencionarse la política inclusiva para el acceso a la justicia mediante una guía de trato digno para acceso a la justicia que tiene como finalidad abordar el trato digno a todas las personas usuarias del servicio de justicia y de manera especial a aquellas con dificultad de acceso en este servicio. La remuneración en el Poder Judicial es igual para hombres y mujeres, pues lo que determina el salario es la posición. De igual forma, los movimientos de ascensos y traslados se realizan de conformidad al sistema de méritos establecido en la Ley de Carrera Judicial y el reglamento de escalafón judicial, sin que tenga ninguna incidencia el género. El Poder Judicial cuenta con una comisión para la igualdad de género, que es el órgano encargado de darle seguimiento a las acciones aprobadas dentro del marco de la política. Y cada departamento tiene una subcomisión que verifica y supervisa el cumplimiento de esas políticas. Contamos también con un observatorio de justicia y género, que es el encargado de darle seguimiento a la sentencia, de analizarla y resoluciones dictadas en todo ese ámbito relativo al género. Es evidente que las políticas implementadas por el Poder Judicial reflejan el compromiso con los principios de equidad, respeto de los derechos humanos y ejercicio de la ciudadanía, así como la voluntad de sumarse a la corriente mundial dirigida a eliminar cualquier forma de discriminación por razones de género. Esto constituye una expresión de la determinación institucional de fortalecer la eficiencia del derecho de igualdad. Sin embargo, aún presentamos situaciones en las que permanece la brecha de género y que deben ser superadas, algunas de las cuales mencionamos a continuación. La preferencia en la contratación por recursos humanos en algunos departamentos judiciales de personal masculino para el puesto de técnico en informática. No contratación de mujeres embarazadas para ocupar plazas vacantes. El proceso de limpieza y conserjería está mayormente relegada a las mujeres. Los puestos de técnico y mantenimiento en los edificios judiciales, choferes, conductores, seguridad institucional y personal para los jueces y la mensajería interna y externa está reservada para los hombres. Existe una ausencia de talleres de sensibilización en materia de violencia de género al personal de nuevo ingreso. Si fuera posible superar los aspectos anteriores, hacer realidad la paridad de mujeres y hombres en nuestra Suprema Corte de Justicia y que además esa alta corte esté presidida por una mujer y que más mujeres puedan ocupar los cargos de Procuraduría General de la República, podría afirmarse que las disposiciones nacionales e internacionales y la materialización de la política de género ha sido erradicada entre los hombres y mujeres en el Poder Judicial Dominicano. Finalmente, a pesar de los pendientes, cabe señalar que este año, en el 2023, el Poder Judicial Dominicano participó en el sello Igualando RD, dirigido a promover la igualdad de género y la autonomía económica y social de las mujeres en empresas y organizaciones con el propósito de establecer un modelo de gestión de calidad para la igualdad de género. Y nuestro Poder Judicial recibió la certificación de sello Igualando RD en el sector público en la categoría oro. Se convierte el Poder Judicial Dominicano en la única institución del sector de justicia de Centroamérica y el Caribe en recibir esta distinción, que es una iniciativa global del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es evidente el avance del Poder Judicial Dominicano en materia de género, pero todavía
queda mucho por hacer y por superar. Muchas gracias. La magistrada Elka, bueno, fue cronométrica, bien, terminó justo a tiempo, así que le agradecemos. Si alguien tiene oportunidad de escuchar a la magistrada Elka, que les platique un poco de cómo son los sistemas allá meritocráticos para ir ascendiendo en el Poder Judicial Dominicano, son una joya, porque entre otras cosas es una transparencia absoluta donde todas las personas tienen acceso a todas las calificaciones que van teniendo las personas juzgadoras. Me refiero a las capacitaciones, los cursos, la antigüedad, las adscripciones, todo ello. Y entonces en automático saben a quién le toca el siguiente ascenso. Y además esto se refiere incluso a los temas de adscripciones. Y hoy fue ascendida a la Corte, así que vamos a darle otro aplauso. Pues eso quiere decir que estuvo en su destino venir a México a celebrarlo, así que lo celebramos todo. Muy bien, pues muchas gracias a la magistrada Elka. Ahora vamos a pedirle que nos platique un poco de la situación de Panamá a la jueza Rubí del Carmen Ibarra Santana. Ella es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá. Es maestra en Derecho Comercial por la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y cuenta con un posgrado en Derecho a la Competencia por la Universidad del Externado de Colombia. Entre otras cosas, bueno, pues tiene una larga trayectoria en el servicio público de más de 33 años y es actual presidenta nacional de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, así como vocal de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Magistrados, FLAM, representante de administradores de justicia ante el Consejo Judicial de su país y además, bueno, pues tiene una sólida experiencia en temas de género. Así que le damos la bienvenida a la jueza Rubí y la escuchamos con mucha atención. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes de iniciar, quiero agradecer a los integrantes de JUFET por esta invaluable y gentil invitación, en especial al magistrado Froilán Muñoz Alvarado, director nacional. La República de Panamá, a través del órgano judicial y las instituciones que le acompañan, ha desarrollado un plan a corto y largo plazo en el que se incluye la justicia de género y la justicia social. A pesar de que la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado de manera contundente en el tema de género respecto al matrimonio igualitario, ha vislumbrado a través de una primera resolución fechada este año su posible posición, aun cuando sea dividida, con respecto a su aceptación o no. Desde el año 1994 fue creada la Asociación de Magistradas y Juezas a nivel institucional, que ha sido incluyendo se ha ido incluyendo sobre la opinión de las mujeres que forman parte del sistema de justicia, no solo en sus decisiones administrativas, sino también en las decisiones judiciales. Con ello se aprobó la inclusión de dicha asociación, de la que fui orgullosamente su presidenta, a la International Association of Women Judges, con la finalidad de iniciar capacitaciones de quienes se desempeñarían como capacitadoras en temas de género. La aplicación de las resoluciones, así como también de las convenciones internacionales. En aquella época, 1994, iniciamos nuestra proyección con la inauguración de un centro de crecimiento y orientación infantil en la ciudad capital exclusivo para los hijos y las hijas de los servidores judiciales y de las servidoras judiciales, mismo que en la actualidad ha sido aperturado en diferentes provincias y durante esta última gestión se ha logrado implementar salas de lactancia. Aquí tengo que hacer un paréntesis también para informarles
que la Corte Suprema de Justicia nuestra está conformada por 9 magistrados, 6 de ellos mujeres. A través del acuerdo del Pleno de la Corte 806 de 2008, se crea la Unidad de Acceso a la Justicia y Género bajo el liderazgo de la magistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, hoy comisionada de la Comisión Interamericana en Derechos Humanos. La unidad es una dependencia administrativa que se dedica al diseño y ejecución de políticas institucionales que faciliten el acceso a la población en condiciones de vulnerabilidad a los servicios y dependencias judiciales. Estas responsabilidades para el Poder Judicial de Panamá están establecidas en diversas leyes, las 100 reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y los tratados internacionales que hemos suscrito sobre derechos humanos. La misión de la unidad es promover, orientar, fortalecer y monitorear los procesos de cambios tendientes a impulsar la perspectiva de género, la inclusión social y la equiparación de oportunidades de forma transversal en la organización interna del órgano judicial. La unidad también cuenta con un personal idóneo de vasta experiencia liderada en la actualidad por una de las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo de Cedeño, quien se empeña en promoverla con constantes capacitaciones, participando tanto en el Consejo Nacional de la Mujer, organismo creado por el Ejecutivo en 1997, rector de las políticas públicas, y en el Comité Nacional contra la Violencia de la Mujer, que hoy forma parte del Ministerio de la Mujer, creado este año. También participamos en el Observatorio de Género y otras como en la Comisión de Género de la Defensoría del Pueblo. La Unidad de Acceso a la Justicia también aporta información nacional e internacional basado en las estadísticas y sensibiliza, capacita, asesora y participa en espacios de políticas públicas. Nuestra ley de carrera judicial, que data del año 2015, ha creado la figura del Congreso Anual de la Administración de Justicia, en los que se presentan los avances en materia de género a la sociedad civil. Los jueces, juezas, magistrados y magistradas, a través de nuestras asociaciones, formamos parte del Consejo Judicial, también creado por la Ley de Carrera Judicial, canal de comunicación y consulta que apasiona y permite al sistema judicial sobre la inclusión y el acercamiento a los usuarios y usuarias del sistema. Y además de eso ha logrado un justo reconocimiento en el presupuesto, en vista de que antes no se concedía el 4% que señalaba la Constitución Nacional, ya que el sistema era organizado o decidido por el Ejecutivo, ¿verdad? Y no era tampoco ni siquiera respetado por el Legislativo. Nosotros siempre nos reunimos y entre los compromisos que tenemos futuros, tenemos el reconocer temas para nosotros y nosotras novedosas como el derecho al cuidado, actualmente la disautonomía, entre otros, con la finalidad de irlos incorporando por sus nombres en nuestras resoluciones. Como segundo punto, teníamos el fortalecer la educación de niños, niñas y adolescentes en materia de derechos humanos, proponiendo políticas que logren inculcar la igualdad y la transversalidad, así como de las facilitadores judiciales, una figura también creada en el órgano judicial a través del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. El tercer punto sería permitir la prevención y sería permitir la consecución de nuevas lideresas que logren continuar con el trabajo que hemos ido realizando a través de los años en beneficio de los derechos humanos. También continuar llevando a los tribunales a las poblaciones vulnerables con un programa de acceso a la justicia que desarrolla en este momento el sistema judicial panameño. Y por último, y más importante, es
promover el objetivo actual de la familia como facilitadora del respeto a los derechos humanos. Como todavía me quedan 2 minutos, yo quiero aprovechar la oportunidad para decirles que yo soy orgullosamente la hija de una empleada doméstica y de un sastre. Tenemos que empoderarnos, pero antes de empoderarnos en este momento tenemos que empoderar a nuestras niñas y a nuestras adolescentes, a no caer en violencia y a todo esto que ustedes saben y que todos los días tenemos que estar con esa motivación para que ellas nos superen. Muchísimas gracias. Pues enorme reto le dejan a la magistrada Emilia, ¿eh? Bien, a propósito de lo que nos comparte la jueza Rubí, noten cómo los problemas, los temas comunes, ¿no? En este país, el matrimonio igualitario fue una realidad, entre otras cosas, gracias a las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la mayoría de los estados había una abierta renuencia a abordar estos temas. Hay estados de la República que hasta hace pocos meses aceptaron y fueron los últimos, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia había ya reconocido el matrimonio igualitario como un tema de derechos humanos, de igualdad y no discriminación. Entonces, bueno, acá como las cortes, las altas cortes mandan estos mensajes de igualdad y cómo tienen que ir permeando en la sociedad. Otro de los temas que me parece cruciales, jueza Rubí, es esta construcción de liderazgos. Cómo tenemos que aprender a construir liderazgos distintos. Esos liderazgos que no vengan, digamos, arraigados en ese trasfondo machista y del sistema patriarcal, sino cómo empezamos a construir en relaciones más horizontales, en relaciones mucho más empáticas, en relaciones donde tengamos claro que tenemos espacios personales, que tenemos espacios privados, públicos, perfiles laborales, etcétera. Y el gran reto de conciliar esto, me parece que incluso la magistrada Emilia nos va a hacer favor de hablar un poco de estos temas. Ahora, bueno, pues presento a la invitada de casa, es la magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Cuenta con múltiples especialidades en derechos a las sociedades mercantiles, constitucional y amparo, procesal civil y mercantil, etcétera. Ha impartido múltiples cursos y capacitaciones en relación con estos temas. Actualmente es magistrada e integrante del Pleno Regional en Materia Civil de la región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, quienes se ocupan particularmente de temas familiares y civiles, pero además es presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras. Le damos la bienvenida y la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, querida amiga. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Primero quiero agradecer brevemente a la JUFED, a la Directiva Nacional, por esta invitación. Gracias, Julia, por tenerme aquí y por ser compañera de tantas y tantas luchas. Gracias a quienes están aquí con nosotros y a quienes nos siguen en redes sociales. Yo quiero brevemente recordar un punto que de pronto pareciera que se nos olvida. La igualdad de género es mucho más que un discurso. La igualdad de género es mucho más que solo mencionar la igualdad de género o la perspectiva de género y no llevar un estudio verdadero de los estereotipos con el afán de destruirlos. La igualdad de género es un objetivo por el cual verdaderamente debemos trabajar, porque es la única forma de que podamos tener una sociedad igualitaria, de que podamos tener una sociedad verdaderamente justa y, por supuesto, una sociedad en paz. La desigualdad no le ayuda a nadie, ni siquiera a los privilegiados. Y luego quisiera recordar que las personas juzgadoras nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos educamos, transitamos en la carrera judicial, participamos en los concursos para llegar a ser titulares
en la misma sociedad llena de estereotipos y prejuicios que el resto de la población. Es decir, cuando se nos critica que tenemos algún estereotipo, tendríamos que voltear a ver también a la sociedad, porque nacemos de esa sociedad. Sin embargo, nuestra profesión, y de eso estamos todos y todas conscientes, tiene una mayor responsabilidad, porque a diferencia de otras profesiones, nuestras resoluciones tienen un gran impacto en la vida de las personas. Y además pueden eliminar, modificar o perpetuar estereotipos, prejuicios y discriminación. Es el gran reto que tenemos las personas juzgadoras. ¿Qué decidimos hacer con nuestras resoluciones, con nuestra forma de llevar a cabo los procedimientos? Un primer reto, entonces, de la judicatura, sin duda, es hacer más efectiva esta justicia completa e igualitaria a través del uso de la metodología para juzgar con perspectiva de género. Como decía el magistrado, utilizar esta metodología no es solo decir que estamos utilizando la metodología y no advertir los estereotipos. Ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, que los estereotipos son la razón fundamental de la violencia de género. Estos estereotipos que nos marcan ciertos roles y que nos ponen ciertas obligaciones solo por una razón cultural, no tienen ninguna razón biológica, no tienen ninguna razón física, hacen que se desarrollen diferencias y que terminemos en violencia, que en su más grave expresión, por supuesto todos lo sabemos, se llevan a cabo los feminicidios. Y esta metodología no solo se utiliza en materia penal, que también es importante, porque pareciera, de pronto cuando hablamos de perspectiva de género, que la queremos enfocar solo en la materia penal, cuando las mujeres son víctimas. Y esto parte de un estereotipo también, de pobrecitas las mujeres que siempre son víctimas. La perspectiva de género no es porque pobrecitas las mujeres, es porque históricamente estamos desventajadas, porque históricamente existen impactos diferenciados entre las políticas públicas y los hechos reales de la sociedad que nos llevan a tener consecuencias distintas si somos hombres o si somos mujeres, a que se nos exijan cosas distintas si somos hombres o si somos mujeres. Y precisamente por esos prejuicios y estereotipos, nuestra sociedad y la carrera judicial no escapa a ello, tiene un concepto de productividad sin perspectiva de género. Pareciera que la productividad o el uso adecuado de nuestro tiempo solo se refiere a esos usos adecuados del tiempo que han llevado a cabo los hombres, es decir, el trabajo remunerado fuera de casa. Solamente somos productivos o productivas si tenemos un trabajo exitoso, visible y que tengamos una buena paga. Somos exitosas en la medida que podemos salir de casa, porque ahí sí trabajamos. Y dentro de carrera judicial, los parámetros de productividad también están referidos a ello. A pensar que la única forma en que podemos utilizar correctamente nuestro tiempo es haciendo muchos acuerdos. Y no es que esté mal ser productivo laboralmente. El problema es que se ha invisibilizado absolutamente el trabajo de cuidados de la familia, del hogar, etc. Y quienes somos juzgadoras sabemos que aun cuando somos productivas en esta forma concebida, androcéntrica, de trabajo, pues también somos muy productivas en la forma invisible. Entonces, despreciar el trabajo de cuidados, incluso el autocuidado, nos lleva a formas de valoración de nuestro tiempo y de nuestra productividad incorrectas y desiguales. En nuestro país, igual que en la mayoría del resto del mundo, el trabajo de cuidado
está realizado en su mayoría por mujeres. Y si no, pensemos rápidamente en cualquier ejemplo. ¿Quién tiene que ir al súper? Ah, bueno, podemos mandar al chofer, pero hay que hacer la lista. ¿No? O sea, ¿por qué no hay cereal? ¿No lo compraste o no me dijiste que lo comprara? Porque nos toca a nosotras. Y eso que es invisible hasta para nosotras mismas es trabajo. Las mujeres entonces entramos a un mercado laboral, a este mercado laboral remunerado, hostil, porque no solo desprecia el trabajo de cuidado, sino que además nos cobra por seguir cuidando. Y entonces, muchísimas mujeres están en trabajos de cuidado y por tanto en trabajos informales, porque no hay forma de conciliarlo. En carrera judicial tenemos un gran reto, porque el cuidado es un trabajo fundamental no solo para continuar con la vida humana. Si a todas y todos los que estamos aquí no nos hubiera cuidado a alguien por lo menos los primeros años de vida, no estaríamos aquí. Y seguimos cuidando. Y seguimos necesitando que nos cuiden. Pero además, el trabajo de cuidado representa dinero. Económicamente, representa un porcentaje de más del 25% del Producto Interno Bruto. Es decir, con el trabajo de cuidado, no solo reforzamos la economía del país, sino que también reforzamos estos liderazgos. Es gracias al trabajo de cuidado, en la mayoría de los casos llevado a cabo por las mujeres, que se forman hombres y mujeres con nuevos liderazgos. Los valores que se transmiten también en el trabajo de cuidados, en muchas ocasiones, son transmitidos a través de las mujeres, porque somos quienes llevamos a cabo los cuidados. Entonces aquí está otro gran reto de la judicatura. Conciliar el trabajo judicial y el trabajo de cuidados. Esto parece utópico, sobre todo cuando no nos queremos dar cuenta de lo que es el trabajo de cuidados. Pero cuando estamos trabajando, resolviendo una audiencia, todavía no. No me presiones. Pero cuando estamos en el trabajo y además tenemos el teléfono porque el hijo, la mamá, el esposo está enfermo y tenemos que estar estresadas resolviendo cualquier cosa que también tiene mucha importancia, pero que sabemos que la carga de ese cuidado también es nuestra, no estamos conciliando ambas cosas. Ya ni hablar del autocuidado. ¿Esto qué implicaría? No solo el reconocimiento de trabajos de cuidado, no solo la baja de estrés para quienes también cuidamos, sino que sobre todo permitiría la redistribución del trabajo de cuidados. Si redistribuimos trabajos de cuidado, tendremos igualdad en el ámbito privado y probablemente sería mucho más simple que ocupáramos en condiciones de igualdad los puestos de dirección en todas las áreas de la sociedad, pero fundamentalmente en la Judicatura Federal. Y voy a utilizar un minuto más. Solo para utilizar también este micrófono para defender la independencia judicial. Porque quienes juzgamos solo tenemos un interés. Ese interés nos une. Y es que nuestro país sea más justo. Nada más. Y quien crea que no, ese es nuestro interés, que venga a verlo. Y les demostramos que estamos de pie, que estamos trabajando y con la dignidad intacta. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, querida magistra Emilia.
Entre otras cosas, este tema de los cuidados nos tiene que interpelar a todas, porque si pensamos en esta enorme carga de cuidados, pues tenemos que advertir que en ocasiones podemos gestionar el cuidado a través de terceras personas, es decir, yo puedo contratar a alguien para que me ayude en estas labores, pero ¿a quién contrato? Generalmente contrato a otra mujer, y esa mujer a su vez tendrá que hacerse cargo de sus labores de crianza y de cuidado, y ella no tiene los recursos tal vez para contratar a otra mujer, y entonces así es como se feminiza la pobreza, porque vamos a llegar a los eslabones más estar precisamente aquellas mujeres que no reciben un salario, que no tienen seguridad social, que no van a tener una pensión cuando sean adultas mayores y que están en las peores condiciones posibles porque precisamente se ha invisibilizado tanto esta labor de cuidado y de crianza con todo lo que implica que finalmente dejamos en los hombros de las mujeres el desarrollo entero de las sociedades actuales, un tema al que les invitamos a reflexionar. Fíjense que seguimos con otra mesa que va a estar fabulosa, así que les rogamos 10 minutos de su paciencia, porque la mesa que sigue, ustedes van a ver todo lo que estamos haciendo las mujeres desde muy distintos ámbitos y desde muy distintas especialidades. De verdad, quédense con nosotras y quédense con nosotros. Vamos a darles no solo un aplauso, sino un reconocimiento como un testimonio de gratitud a quienes nos han acompañado el día de hoy. Voy a pedirle a la magistrada Mónica que pase a ayudarme. Ella no estaba preparada, pero pues ya que pase. Con todo el agradecimiento les damos este reconocimiento de parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación, Tribunal Electoral del Poder Judicial, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Derecho. Magistrada Hortensia María Emilia Molina de la Puente, por su valiosa participación como ponente en este congreso que es necesario e importante. Muchísimas gracias. Con el mismo contenido y agradecimiento para la jueza Rubí Ibarra Santana. Muchísimas gracias. Asimismo, para la magistrada Elba Mariane, perdóneme, Elka. ¡Ay, qué bonito nombre! Elka Mariane Reyes Olivo. Por su valiosa participación, igualmente como ponente. Bienvenida siempre a este país que la recibe con su gran experiencia y escucha. Muchas gracias. Y a la magistrada Julia por la oración tan excelente. Muchas gracias. Les trajimos un pequeño detalle porque les decimos que para nosotros los días de muertos son días particularmente especiales, así que ojalá les gusten porque forman de verdad parte, sí, son catrinas propias de esta celebración de origen prehispánico, por cierto. Muchas gracias, les rogamos paciencia, 5 o 10 minutos y seguimos con una mesa de verdad que va a estar espectacular. No se la pierdan. Muchas gracias.